Sí. Vamos a empezar la columna, vamos a empezar la segunda hora del programa haciendo una columna que la venimos dilatando de hace mucho tiempo. Esta columna la íbamos a hacer el día de que se había cumplido el aniversario de la muerte de Che Guevara, pero por una cosa y otra la terminamos haciendo hoy. No, bueno, pasa que uno siempre tiene una nota en el placar para salvarlo. Sí. Para salvar. Bueno, esta es una nota que se llama La mujer que mató al último verdugo del Che. Es una nota que la escribieron entre Resumen Latinoamericano, un periódico que había empezado como un semanario de noticias de América Latina, que ahora tiene un portal web, tiene un programa de radio, que esto y lo otro, está bueno. Es uno de los pocos portales de noticias del continente que van a poder encontrar, junto con Nodal y contados casos más, y que también tienen una versión que es Resumen Medio Oriente, donde van a encontrar información que es prácticamente inconcebible en español, porque no hay una puta página de noticias que se especialice en noticias de Oriente Medio. Y los muchachos de Mancha Obrera, que no los conozco, pero bueno, colaboraron en este artículo. Bueno, resulta que en Hamburgo, Alemania, eran las 10 menos 20 de la mañana del 1 de abril de 1971. Una mujer de profundos ojos color de cielo, como Macri, entra en la oficina del cónsul de Bolivia y espera pacientemente ser atendida. Mientras hace antesala, mira indiferente los cuadros que adornan la oficina. Roberto Quintanilla, cónsul boliviano, vestido de traje oscuro de lana, aparece en la oficina y saluda impactado por la belleza de esa mujer que dice ser la australiana y quien días antes le había pedido una entrevista. Por un instante fugaz, ambos se encuentran frente a frente. La mujer lo mira fijamente a los ojos y sin mediar palabras extrae un revólver y dispara 3 veces. No hubo resistencia, ni forcejeo, ni lucha. Los impactos dieron en el blanco. En su vida, dejó atrás una peluca, su bolso, una Colt Cobra 38 especial y un trozo de papel donde se leía Victoria o Muerte. ELN, Ejército de Liberación Nacional. ¿Quién era esta audaz mujer y por qué habría asesinado a Toto Quintanilla? Se preguntarán. Y para aquellos como yo que sean aficionados a la obra de Jorge Luis Borges, seguramente les hará recordar mucho a la historia de Emma Suns. Creo que es el segundo o tercer cuento de la Aleph, donde una mujer que es empleada de una fábrica se toma el trabajo de vengar la muerte de su padre matando al patrón de la fábrica donde ella trabajaba, que había sido responsable de la muerte de su padre. Bueno, esta historia va más o menos por el mismo lado. En este caso, la vida imita al arte. Resulta que en la milicia guevarista había una mujer que se hacía llamar Imila, cuyo significado en lengua quechua y aymara es niña joven, niña o joven indígena. Aunque ahora, el término Imila es considerado un insulto en Bolivia. Su nombre de pila, o sea, su nombre verdadero era Mónica Erlt. Era alemana de nacimiento y había realizado un viaje de 11.000 kilómetros de la perdida Bolivia con el único propósito de ajusticiar a un hombre, el personaje más odiado de la izquierda mundial. A ver. Roberto Quintanilla Pereira. Ella, a partir de ese momento, se convirtió en la mujer más buscada del mundo. Acaparó las portadas de los diarios de toda América Latina. Pero ¿cuáles eran sus razones y cuáles sus orígenes? Retomemos al 3 de marzo de 1950, fecha en que Mónica había llegado a Bolivia con Hans Erlt, su padre, a través de lo que sería conocida como la Ruta de las Ratas, sendero que facilitó la huida de miembros del régimen nazi hacia Sudamérica al finalizar el conflicto armado más grande de la historia universal, que fue la Segunda Guerra Mundial. La historia de Mónica pudo ser narrada con grandes pasajes gracias a la investigación de Jürgen Schreiber, y la que presentamos en este artículo es apenas un pincelazo de esta apasionante historia que involucra muchas idas y vueltas y sentimientos y bla, bla. Bueno, resulta que Hans Erlt, que había nacido en Alemania en 1908 y murió en el año 2000 en Bolivia, fue un alpinista, innovador de técnicas submarinas, fue explorador, escritor, inventor y materializador de sueños. Un poco ambiguo, vaya a saber. ¿A qué nos referimos con materializador de sueños? No sé, supongo que como era nazi, hacer campo de concentración. Agricultor, converso ideológico, cineasta, antropólogo y etnógrafo aficionado. No laburaba.
Muy pronto alcanzó notoriedad al retratar a los dirigentes del Partido Nacional Socialista cuando filmaba la majestuosidad, la estética corporal y las destrezas atléticas de los participantes de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 bajo la dirección de una de las cineastas más conocidas del siglo XX, que fue Leni Riefenstahl, que hizo varios documentales, el más conocido, sí, El Triunfo de la Voluntad. El Triunfo de la Voluntad y Múnich. No, Múnich no, fue son más o menos una seguidilla. Olimpia y El Triunfo de la Voluntad, que bueno, fue dos documentales, uno de los Juegos Olímpicos, y El Triunfo de la Voluntad fue un meeting del partido nazi, creo que en Múnich, no me acuerdo dónde lo habían hecho. Bueno, resulta, sin embargo, tuvo... Era el mulo de Riefenstahl. Claro, era el mulo de Riefenstahl, que era esta mujer que era como... Peter Robredo de los nazis. No, iba a decir que Leni Riefenstahl fue el Sergei Eisenstein de los nazis, pero bueno, también es... bueno, eso hay... Es una mujer, la primera gran cineasta nazi. Entonces, sí, Leni Riefenstahl. Sí, bueno. sí. Estoy medio tarde. Pero digo que fue... yo me refiero a la labor que cumplió cinematográficamente dentro del régimen. Es lo mismo, es la misma función que cumplió Le Corbusier en la arquitectura, en el coso, fueron los grandes referentes culturales de los movimientos fascistas. O sea, como los tipos estaban en el momento y lugar y hicieron, y bueno, no tuvieron demasiados problemas o no se involucraron demasiado para saber dónde estaban metidos. Bueno, la cuestión es que, sin embargo, este hombre, Ert, tuvo el infortunio de ser reconocido por la historia y por su posterior desgracia como el fotógrafo oficial de Adolf Hitler. Y, citan algunas fuentes que Hans estaba asignado para documentar las zonas de acción del regimiento del famoso mariscal Erwin Rommel, que fue, el muchacho que dirigió los ejércitos alemanes en el norte de África, cuando básicamente Mussolini quiso rearmar el imperio italiano y le salió como el culo, entonces tuvo que ir Hitler a salvarle las papas. Como dato curioso, Hans nunca perteneció al partido nazi, pero a pesar de que aborrecía la guerra, exhibía con orgullo una chaqueta diseñada por Hugo Boss para el ejército alemán, como símbolo de sus gestas de otrora y también para demostrar su variedad. Pero bueno, la cuestión es que detestaba que lo llamaran nazi, aunque no tenía nada contra ellos, pero tampoco tenía nada contra los judíos, según sus propias palabras. Ni de un lado ni del otro. A favor de lo bueno y en contra de lo malo. Corea del Centro. La cuestión es que, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich se derrumbó, los jerarcas, colaboradores y allegados del régimen nazi huyeron de la justicia europea, refugiándose en diversos países, entre ellos, muchos países del continente americano, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, etc. Se dice que era una persona muy pacífica y no tenía enemigos, así que optó por quedarse en Alemania un tiempo trabajando en asignaciones menores a su estatus, hasta que pudo emigrar junto con su familia. Primeramente fue a Chile, en el austral archipiélago de Juan Fernández, donde realizó el documental Robinson en el año 1950, además de otros proyectos. Después, del largo viaje, este señor, Hans Ert, se estableció en 1951 en Chiquitania, a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, y hasta ahí llegó para instalarse en las prósperas y vírgenes tierras. Dice cuál conquistador del siglo XV. Santa Cruz de la Sierra. No, Santa Cruz, Argentina. Santa Cruz, Argentina. Sí, porque primero fue a Chile, al sur de Chile. Tenía una propiedad de 3.000 hectáreas donde construiría con sus propias manos y materia autóctona lo que fue su hogar hasta sus últimos días se llamó La Dolorida, la quinta que se había armado en ese pequeño predio de 3.000 hectáreas nada más. Pobrecito, le fue mal después de la guerra. El vagabundo de la montaña, como era conocido por los exploradores y científicos, deambulaba con su pasado a cuesta por la inmensa naturaleza con la visión ávida de desentrañar y capturar con su lente todo lo percibido de su entorno mágico en Bolivia, al tiempo que comenzaba una nueva vida acompañado de su esposa y sus hijas. La mayor se llamaba Mónica, tenía 15 años, aquí empieza su historia, ¿no? Mónica era la hija mayor de Ert. Ella había vivido su niñez en medio de la efervescencia del nazismo, y cuando emigraron a Bolivia, me quiero rectificar, efectivamente era Santa Cruz de la Sierra. Flashé porque cuando vi que decía que era Chile pensé que se había ido a Santa Cruz. Pero se mezcla, por eso. Sí, claro. Sí, hay 40 kilómetros.
No, pero los nombres se mezclan. Pasa que la referencia en la zona argentina se confunde, por eso. Bueno, la cuestión es que cuando emigraron a Bolivia aprendió el arte de la fotografía de su padre, lo que le valió para trabajar después como documentalista junto con el documentalista boliviano Jorge Ruiz. Hans realizó en Bolivia varios films y transmitió a Mónica la pasión por la fotografía. Mónica se crió en un círculo tan cerrado como racista en el que brillaban tanto su padre como otro siniestro personaje al que ella se acostumbraba a llamar con cariño el tío Klaus, que era un empresario germano llamado Klaus Barbie, que fue ex jefe de la Gestapo en Francia y fue también más conocido en Europa como el carnicero de Lyon. Ese era el tío Klaus. Klaus Barbie. Un poco menos facho que el tío de cualquiera. Claro, no, bueno, progresista al lado de cualquiera de nuestros tíos, ¿no? Klaus Barbie cambiaría su apellido por Altman antes de involucrarse con la familia Dert, y en el estrecho círculo de personalidades en La Paz, donde este hombre ganó suficiente confianza. Básicamente estoy diciendo cualquier cosa, estoy leyendo un párrafo equivocado. La célebre protagonista de esta historia se casó con otro alemán en La Paz y vivió en las minas de cobre en el norte de Chile, pero luego de 10 años, su matrimonio terminó fracasando y ella se convirtió en una política activa que apoyó causas nobles. Otro término bastante ambiguo, porque no sabemos si es Carrió. Causas nobles, cumplir sueños. Sí, estaba en un techo para mi país. Entre otras cosas, ayudó a fundar un hogar para los huérfanos de La Paz, que ahora, al día de hoy es un hospital. Vivió en un mundo extremo, rodeado de viejos lobos torturadores nazis, y cualquier indicio perturbador no le resultaba extraño, porque estaba acostumbrado a esa movida. Pero sin embargo, la muerte del guerrillero argentino Ernesto Guevara en la selva boliviana en octubre de 1967 había significado para ella el empujón final para sus ideales. Mónica adoraba al Che, según su hermana Beatriz, como si fuera un dios. A raíz de esto, la relación padre-hija fue difícil por la combinación. Ese fanatismo adherido a un espíritu subversivo, quizás factores detonantes que generaron una postura combativa, idealista y perseverante, terminó llevando a una serie de desencuentros entre Mónica y Hans, Hans fue uno de los más sorprendidos ante esta situación y la terminó echando de la granja donde vivían. Quizás ese desafío produjo en él ciertas metamorfosis ideológicas en los años 60 hasta convertirse en un colaborador y defensor indirecto de los izquierdistas de Sudamérica. ¿Él? Sí, él. ¿El padre? La echó de la casa, pero después medio como que se puso a simpatizar con los... una historia de vida. Sí, puede ser una historia similar a la que pasó con Joe Baxter, que fue uno de los fundadores de Tacuara, el grupo que terminó siendo Montoneros, pero que en un principio fue una organización peronista antisemita y terminó luchando en las filas del Vietcong en la guerra de Vietnam contra los estadounidenses, y después volvió a Argentina y se metió en el ERP. Pero es un que loco. Sí, ¿no? Resulta que Mónica fue su hija favorita. Según dijo Beatriz en una entrevista para la BBC News. Debe haber dicho muy feliz. Sí. Mónica fue su hija favorita. Mi padre era muy frío hacia nosotros y ella parecía ser a la única a la cual amaba. Mi padre nació como resultado de una violación. Mi abuela nunca le mostró afecto y eso lo marcó para siempre. El único afecto que mostró fue para Mónica. Mónica se escribe con K a todo esto. A finales de los años 60 todo cambió con la muerte del Che, rompió con sus raíces y dio un drástico giro para entrar de lleno a la milicia, empuñando el brazo con la guerrilla de Ñanca Chuazú, tal como lo hiciera en vida su héroe por la desigualdad social. Mónica dejó de ser aquella chica apasionada por la fotografía y se convirtió en Imila, refugiada en un campamento de las colinas bolivianas. A medida que fueron desapareciendo de la faz de la tierra la mayor parte de sus integrantes, su dolor se transformó en fuerza para reclamar justicia, convirtiéndose en una clave operativa para el Ejército de Liberación Nacional, y durante los 4 años que permaneció recluida en el campamento escribió a su padre solamente una vez por año, donde le decía textualmente: no se preocupen por mí, estoy bien. Así fue que en 1971 cruzó el Atlántico, volvió a Alemania y en Hamburgo ejecuta personalmente al cónsul boliviano, que era el coronel Roberto Quintanilla Pereira, responsable directo del ultraje final a Guevara, la amputación de sus manos y luego su fusilamiento en la higuera. Con esa profanación, su sentencia de muerte, y desde entonces la fiel Imila se propuso una misión de alto riesgo, que fue vengar al Che.
Después de cumplir su objetivo, comenzaría una cacería que atravesó varios países y mares y que solo encontró su fin cuando Mónica cayó muerta en 1973 en una emboscada que, según algunas fuentes fidedignas, le tendió su traicionero tío Klaus, el líder de la Gestapo en Francia. La cuestión es que después de su muerte, Hans siguió viviendo y filmando documentales en Bolivia, donde murió a los 92 años en su granja, ahora convertida en museo gracias a la ayuda de algunas instituciones de España y Bolivia. Allí permanece enterrado, donde está acompañado por su hija chaqueta de militar alemán, y su sepulcro permanece entre dos pinos y tierra natal de Bavaria que le trajeron para poner en el sepulcro. La cuestión es que él mismo se encargó de prepararlo y su hija Heidi fue la que encargó de hacer realidad su sueño post-mortem. Hans habría expresado en una entrevista concedida a la agencia Reuters, donde dijo: no quiero regresar a mi país porque quiero, incluso muerto, quedar en esta mi tierra, que ahora es Bolivia. Básicamente esa es la historia de esta mujer, Mónica Erd, que hija de nazis, se dedicó a cazar por todo el planeta al último verdugo del Che, al boliviano Roberto Quintanilla, que fue quien lo fusiló en la higuera en 1967, pero se encargó ella de no dejar este caso impune. Ni asociación, ni fines, ni lucro. Cargo de conciencia.